Bueno, pues buenas noches, ¿cómo están? Aquí ya la segunda sesión de Está prohibido hacer sufrir a los demás y pues preguntando, así es como comenzamos la sesión, preguntando si se han resbalado con todas las cosas que no debemos hacer. Rápidamente les quiero recordar lo que se vio la semana pasada, que está prohibido decir palabras hirientes al prójimo, que está prohibido engañarlo y darle un mal consejo adrede, que está prohibido decir grosería. Y también expliqué que las palabras con groserías pues tienen una connotación negativa y cómo regresa a nosotros, ¿no? También está prohibido hacer bromas sarcásticas o bromas pesadas. Está prohibido avergonzar a alguien y obviamente humillarlo en público o en privado. La constante crítica también está prohibido. La constante crítica crea odio y le habíamos dicho que la mejor forma es notar lo mejor de una persona y si acaso después darle crítica constructiva, pero primero resaltar lo bueno. Con una palabra construyes o destruyes. Eso es así como que muy grosso modo lo que se vio la sesión pasada. Y pues esta sesión vamos a ver de la página 32 a la página 45 del libro de Salomón Michan. Está prohibido hacer sufrir al prójimo. Y esta vez pues como un temazo también, ¿no? El temazo de cuidar el honor de los demás. Y esto pareciera un tanto que tal vez que es un área que no vamos para allá. A lo mejor somos respetuosos con los demás, pero no necesariamente cuidamos su honor. Y eso es algo, eso ya es un esfuerzo extra. El no hacerle daño a los demás, el no humillarnos, es, digamos que encuadra este círculo. Pero el cuidar el honor de los demás se hace todavía más grande esta misión y pues obviamente tiene más peso. Entonces, pues nos comentan nuestros jajamín que cuando Dios crea el mundo, eh, dice, está escrito en la Torah, vio la mujer Javá que era agradable, tomó su fruto y comió, y dio también a tu esposo y comió. Entonces, pues no sé si recuerdan ese cortocircuito en Gan Eden, en el jardín del Edén, y hay diferentes opiniones de Rabaní. Unos dicen que no fue una manzana, otros dicen que fue una higuera, otros dicen que fue otra fruta. Entonces, la Gemara menciona varias opiniones respecto a cuál era realmente el fruto. Y la pregunta es, ¿por qué no puede identificarse la clase de árbol que produjo el fruto que comieron? Entonces, Hashem no quiso afligir ni siquiera a un ser inerte de su creación, o sea, ni siquiera la fruta la quiso afligir, pues la gente podría haber señalado a todos los árboles de un manzano, por decir, o a todos los árboles de un viñedo y decir, este es el árbol que provocó el pecado para que los hombres fueran mortales. Entonces, si Hashem evitó esa vergüenza a un objeto inerte, imagínense cómo tenemos que hacer nosotros, ¿no? Eso se llama una deducción de Kal Vajomer. O sea, si Hashem en esa medida lo está aplicando, con mucho más razón nosotros. Entonces, aquí nos da un cuento, una historia sobre la grandeza del Rabí Akiva Eiger. Nos comenta el autor que en el Seder de Pesach, uno de los invitados de Rabí Akiva Eiger derramó por accidente tantito vino en la mesa, con todos los invitados, un mantel blanco. Entonces, cuando el rabino Akiva, perdón, Akiva Eiger vio la vergüenza de su invitado que derramó el vino, entonces él a propósito también tiró el vino, haciéndolo pasar como un accidente y además hizo un comentario de algo debe de andar mal con las patas de la mesa ya que se mueve mucho, explicó él. Entonces, imagínense el cuidado de no avergonzar a nadie, incluso si
esta persona comete algo que pudiera avergonzarlo. Ustedes no tienen idea de las personas cómo tienen miedo a la crítica de los demás. En consulta, un alto porcentaje de mis pacientes se sienten avergonzados de hablar en público o se sienten avergonzados de decir o de dirigirse o de entablar una plática porque tienen mucho miedo a la crítica. Entonces, pudiera parecer que no, pero es un gran porcentaje de las personas. Imagínense si encima de todo los hacemos pasar una vergüenza, ¿no? También nos hablan acerca de no avergonzar a los muertos. Hay una ley en la Torá que prohíbe entrar al cementerio mostrando los hombres, los tzitzit, que son estas como barbitas que cuelgan a los 4 lados por fuera de la ropa. Y no se puede dejar estos tzitzit por fuera de la ropa como normalmente se hace. Y la razón es que no quieren avergonzar a los muertos, pues los muertos pues ya están muertos y no pueden ponerse las tzitzit, no pueden cumplir esta mitzvah, ¿no? Entonces, si a los muertos se les da honor, con mayor razón también los vivos. Y pues no basta con cumplir las leyes escritas, se trata también de cómo nos relacionamos con las personas. Hay dos tipos de mitzvot, antes que nada, ¿no? Y en las tablas de la ley podemos ver que de un lado están las mitzvot Ben Adam Lamakom, las personas entre uno, las mitzvot o las commandments, las mitzvot, los preceptos, las leyes, entre uno y Dios, y Ben Adam la Javero, entre uno y su prójimo. Esas son los 10 mandamientos, ¿no? La mitad son de uno para Dios y la otra mitad son de uno para el prójimo. Y es muy importante, las leyes que conciernen con el prójimo son varias, como lo estamos viendo, y son más complejas de lo que nosotros pensamos. No basta con no hablar mal de la persona, sino hay que tratar de darle el honor que la persona merece. Entonces, les puse aquí una pequeña ilustración, que ya se las mandaré por WhatsApp, de algunas de las mitzvot relacionadas con el prójimo. Ben Adam Lehavero. Entre ellas está visitar a los enfermos. Es una mitzvah, es un mandamiento el visitar a una persona enferma. El dar tzedakah o dar caridad no es que le estés haciendo un favor, es un mandamiento, vamos. Es visitar a los que están de luto, es amar al prójimo. Qué difícil esto de amar al prójimo, ¿no? En la medida que uno pueda. O, por ejemplo, si es un rashash, si es un malvado y no lo puedes amar, por lo menos no odiarlo. Después está no hablar la shonara o no tener mala boca y hablar de los demás. Juzgar al otro para bien. Cuando esta persona no se comporta de una manera correcta, pues buscar las razones que puedan eximirlo de un juicio severo. Regresar un objeto perdido. La otra vez estaba viendo en las noticias que en un barrio un poco lejos de donde yo vivo se perdió un anillo con una esmeralda así de grande de una abuelita que se le perdió su anillo y la gente le daba recompensa. Me quedé pensando, si se hubiera perdido aquí donde yo vivo, hubiera aparecido el anillo y sin necesidad de recompensa, porque tenemos eso muy presente, ¿no? Que en los grupos, luego, alguien perdió un anillo así y así, y la persona que lo describe bien es quien lo recibe. Luego, ayudar a viudas y a huérfanos, pues son más vulnerables. Dar ánimo al otro también es una mitzvah. Sonreír al dar tzedakah. Hay varias maneras de dar tzedakah, de manera anónima, pero también si la vas a dar directamente a una persona que está pidiendo, hacerlo con una sonrisa para cuidar el honor, ¿no? Y la número 11, cuidar el honor del otro. Entonces, no hace falta que lo escriban, yo con mucho gusto se los mando para que lo tengan muy presente.
Entonces, pues decíamos que el Rav Yeruham, estamos ya en la 34, de Mir, de la Yeshiva Mir, decía, cuando se trata de relacionarse con el prójimo no basta con cumplir las leyes básicas, esas que les encomendé, sino cuando los sabios nos dicen que una de las preguntas que nos van a hacer cuando nos vayamos de este mundo es, ¿hiciste sentir bien a tu compañero? Y esto es fundamental y yo creo que con esto debemos quedarnos con esta misión para esta semana. ¿Hiciste sentir bien a tu compañero? Para contestar positivamente a esta pregunta, no basta con cumplir las mitzvot relacionadas con la gente, como las que ya mencionamos, sino que debemos dar ese paso adelante. Darle ánimo a las personas que lo necesitan, ver los ojos a las personas con las que estamos hablando, es una forma de darles honor, de reconocerlas. Entonces, es esa pregunta, ¿no? Se deberá honrar y respetar al compañero más que a uno mismo. Así está escrito. Y lo voy a repetir. Se deberá honrar y respetar al compañero más que a uno mismo. Obviamente nosotros también tenemos que respetarnos. Dicen nuestros sabios, por cuanto que cada persona tiene un tselem Elohim, tiene una imagen y una semejanza de Dios, tenemos esta chispa divina, que debemos darle el respeto y el honor a la otra persona también. Así como se honra a un rey, debemos honrar a nuestros semejantes, que en este caso somos todos nosotros, sus hijos. También en Pirkei Avot está escrito, todo aquel que avergüenza a su compañero en público no tiene derecho a entrar en el mundo venidero. Explica uno de los comentaristas de la Torá, Tosafot Yom Tov, dice, debido a que la persona fue creada a imagen y semejanza de Dios, es como si le estuviéramos faltando el honor a Dios. Entonces, pues aquí una vez más nos cuentan una historia del Rav Natan Tzvi Finkel, que estaba en un tren y, y estaba junto a él otro Yehudí, y el otro pues no sabía que este era un gran rabino. Entonces el muchacho lo quiso hacer sentir mal y lo estaba empujando hasta lo que lo tiró al piso, ¿no? Y no se disculpó ni nada. Ok, el rabino no dijo nada, se sentó en otro lugar. Cuando llegan a su destino y este muchacho ve que los demás lo están celebrando, le están diciendo, gran rabino, bienvenido, le dio mucha vergüenza y se disculpó con este rabino. Pero el rabino le dijo, no, no te voy a perdonar. Y no te voy a perdonar porque si tú hubieras sabido que yo soy ese rabino, no me hubieras empujado, pero entonces sí vas a seguir, o sea, no has aprendido nada. Si yo te perdono, mañana vas a volver a empujar a otra persona. Entonces, tuvo que sentarse a enseñarle la raíz de por qué, y solo entonces es que disculpó a este muchacho, ¿no? Que se había portado de una manera pues no correcta. Y bueno, también hay otro gran rabino que es muy profundo en lo que es musar o en lo que es moral, la moralidad. Acuérdense que uno de los aspectos del judaísmo también habla de la moralidad y es el rabino Shlomo Volve. Y este rabino nos dice, no basta únicamente con darle una sonrisa y una carta alegre a nuestros parientes, hijos, pareja o gente con la que nos relacionemos, sino a cualquier persona que nos encontremos en el camino, al policía, al chofer, al taxista, a quien atiende el supermercado, etcétera. Entonces hay que darle un respeto especial a los demás, sobre todo porque muchas veces las personas no, no, no confían en quién son, no saben quién son y además se sienten de este tamaño. En algún YouTube les había yo comentado que el rabino y psiquiatra Abraham Tversky había dicho, de bendita memoria, había dicho que la base de todas las enfermedades mentales era que la persona tenía una autoestima así de chiquitita. O sea,
no saben ni quiénes son. Y eso cómo, cómo los destruye. Es muy destructivo tener una imagen de sí mismo así, ¿no? Por lo mismo que tenemos tantos poderes los seres humanos y que no, ni siquiera hemos abierto los ojos a todo lo que podemos hacer. Entonces, pues es importante hacer sentir a las demás personas bien. Eh, Después, cuando termine la grabación, les comento algo que me pasó. Pero bueno, entonces eh, le preguntaron, dice el Talmud, y recuerdan que el Talmud pues es de épocas muy, muy antiguas, desde el Talmud de Babilonia, desde esa época se fue escribiendo hasta más o menos la época de Roma, ¿no? También se compila. Entonces dice el Talmud que cuando enfermó Rabí Eliezer, entraron sus alumnos a su cuarto para pedirle algún consejo que dé en esta vida antes de partir. Y díganos, maestro, ¿cuál es el camino correcto con el que podemos llegar al mundo venidero? Y el rabino les contestó, cuiden el honor y el respeto de las personas. Eh, no sé ustedes, pero yo tengo un gran camino que recorrer todavía. Entonces vemos de estas palabras que para llegar al mundo venidero no es suficiente con cumplir las leyes de Ben Adam Lamakom, lo que decíamos al principio de esta charla. No es suficiente cumplir con las mitzvot o los mandamientos entre uno y Dios. No está completa la mitzvah si no te arreglas Ben Adam Lejavero o las que conciernen a las demás personas o al prójimo. Entonces, de estas palabras de Rabí Eliezer podemos ver que debemos honrar y respetar a todas las personas, no solo a las personas importantes, no solo a las personas adineradas, a las que tienen influencias o a los jajamim. Y pues, ¿qué más? Luego dice, es preferible, ya estoy por ahí por la página 40, así de rápido nos hemos ido. Es preferible que un hombre se arroje a un horno ardiente. O sea, imagínense qué dimensiones tan serias ya nos está mostrando esto, ¿no? Dice, y nos vuelve a contar una historia de un señor que se llamaba, también de la época del Talmud, que se llamaba Mor Ukva y su mujer. Entonces dice, Mor Ukva fue uno de los grandes rabinos de la antigua comunidad de Babilonia. Imagínense cuántos años atrás. No solo vivía preocupado por estudiar Torah, sino que dispensar caridad a los miembros necesitados de su comunidad era una prioridad en su vida. Sin embargo, su preocupación por no avergonzarlos era tal que acostumbraba a colocar en secreto la suma designada en un hueco de la puerta o en algún lugar de fácil acceso. El necesitado nunca sabía quién le había dejado el dinero y Morukuba quería asegurarse de que el pobre agradeciera a Hashem solo agradecer a Hashem por cuidar. Cierta vez, al anochecer, Morukuba regresaba de la yeshiva acompañado de su esposa. En el camino, como era costumbre y sin ser visto, dejaba el dinero en la casa de los pobres. Y uno de los pobres sintió curiosidad por conocer a su benefactor y se paró vigilante detrás de la puerta. Entonces, al percatarse que lo estaban observando, Morukva salió corriendo y buscó un lugar para esconderse con su esposa. Y el único lugar disponible era un inmenso horno dentro de una panadería. Aunque el fuego ya estaba apagado, los ladrillos del piso se encontraban muy calientes y Murukva se quemaba la planta de los pies. Y su esposa, que no había sido afectada por el calor, le dijo que pusiera sus pies sobre los de ella. Y así estuvieron un rato, hasta que consideraron seguro salir y retornar a su casa sin ser visto. Una increíble historia con una gran enseñanza, pero la pregunta es, ¿por qué ella no se quemó los pies? Porque cada vez que un pobre tocaba la puerta de su casa pidiendo ayuda, ella le daba comida lista
para ser consumida. En cambio, Morukval les entregaba dinero y ellos tenían que ir a conseguir los alimentos. Y sobre esto deduce el Talmud: es preferible que un hombre se arroje a un horno ardiente antes que a humillar otro en público. Esto viene en Masejet Berajot, en el Talmud. Y pues lo mismo, ¿no? Avergonzar a alguien en público está prohibido, pues el dolor de la vergüenza, y lo vuelvo a repetir, avergonzar a alguien en público, y veamos esa figura del pastel, ¿no? Que mandé al grupo, es como matarlo, es aún una vergüenza más amarga que la muerte misma. Avergonzar a alguien públicamente es algo tan grave que quien lo hace pierde su parte en el mundo de dinero. Alguien que comete un crimen está consciente de su delito. Sin embargo, cuando una persona avergüenza a la otra, no tiene ni idea de la enormidad de su pecado. Por tanto, ni siquiera se le va a ocurrir arrepentirse. Y bueno, me voy a adelantar tantito en las páginas y nos sigue comentando Rabí Eliezer: que el honor de tu semejante sea tan estimable para ti como el tuyo. Y pues también habla de otro, vienen muchas historias que esas sí las pueden leer, y no los quiero atosigar con las historias, pero sí hablar acerca de esto, ¿no? Entonces, me gustaría concluir. Les hice por ahí algunas, como siempre vamos a hacer resumito, no sé si Esther está aquí, pero ¿qué les parece si nos Sí, aquí quedamos? estoy. Ah, gracias, Esther, Sí, gracias. aquí estoy apuntando. Ah, sí, Sí, gracias, muy bien, muy bien. te los mando. Ajá. Entonces, ahorita les voy a mandar al grupo también esta, que podemos ponerlo como tarea de esta semana, ¿no? Una de las preguntas que nos harán al dejar este mundo: ¿hiciste sentir bien a tu compañero? Y la fuente está en el Talmud, Masejet Shabbat 31a, y pues obviamente esto es lo que nos comenta Salomón Michan en su increíble libro. Así que, pues, como ven, corto, al punto, bonito, y pues esperemos que sigamos practicando. Recuerden que cuando una persona es avergonzada en público y la persona calla, entonces está rompiendo esas capas, y creo que a mí me pasó por eso. Se está rompiendo esas capas Y, para que pueda ser más vasija y pueda recibir más bendición. O sea, es un pecado muy grande, pero si la persona ofendida queda callada, es una gran bendición para esa persona que quedó callada. Y con esto voy a terminar la grabación y ahorita nos vamos a las preguntas. Pues hasta aquí la grabación.